buenos días, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Como habíamos visto en nuestro primer video sobre la cobertura y que habíamos visto que al final de cuentas es simplemente un tema que está fuera de contexto, ahora vamos a ver otro tema que está de moda, yo declaro, yo decreto. ¿En qué basan? Principalmente en la declaración positiva. ¿Es esto bueno? La declaración positiva en sí no tiene nada de malo, es decir, hoy día me va a ir bien, el que uno tome energías para tratar de que las cosas sean positivas, no tiene nada de malo en sí. El tema está cuando empezamos a convertirlo en un sortilegio. Entonces, la mayoría de la gente que dice yo declaro, yo decreto, se basan en el Proverbios 18, que dice que en la boca hay poder de vida y de muerte. Pero esto nuevamente resulta ser todo una eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Es una pésima interpretación o sacar el texto dentro del contexto. Si ustedes leen todo el capítulo 18 de Proverbios, van a ver que está hablando justamente de aquellas personas que actúan con maldad. Es decir, que vienen y hablan a tus espaldas, te difaman, hablan en contra tuya. Y en contraparte ponen aquellos que más bien hablan bien de ti, que te soportan, que te dan ánimo. Y entonces concluye el proverbista diciendo que en la boca hay poder de vida y de muerte. Pero se refiere a vida física, no, porque recordemos que Proverbios es un libro poético. Y la poesía hebraica es totalmente diferente a la poesía occidental. Es decir, la poesía hebraica, una de sus características es justamente la confrontación. Es decir, poner en paréntesis lo que primero se hace mal y después lo que hace bien. Y al final hay una confrontación de los hechos, que es lo que sucede en el Proverbios 18. Entonces, está bien que digan, por ejemplo, yo declaro sanidad en fulano de tal, es un disparate. Perdone la expresión, pero eso es un disparate, eso no enseña la Biblia. Nuevamente, esto es una eisegesis, es sacar el pasaje del contexto en el cual se encuentra. Vamos a ir al ejemplo de la sanidad, solo para tomar este ejemplo. ¿Qué cosa nos enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice, si alguno de vosotros estuviera enfermo, llame a los ancianos, oren por él, únjanlo con aceite, y si hubiera cometido pecados, estos le serán perdonados. No dice, llamen a los ancianos y declaren sanidad sobre el enfermo. No hay ningún pasaje dentro del Nuevo Testamento en la cual el declarar sanidad tenga algún sustento bíblico. El hecho que tú declares con tu boca no implica que esto se vaya a cumplir. Recordemos que al inicio de la pandemia yo dije claramente, muchos cristianos y muchos pastores lamentablemente morirán en esta pandemia, como ha sucedido a lo largo de la historia. Los cristianos no somos inmunes a las enfermedades, no somos inmunes al dolor, no somos inmunes a los problemas económicos que se suelen dar de cuando en cuando y a las crisis económicas como la que está entrando en este momento el mundo entero. Es decir, Dios lo que nos ha ofrecido a nosotros es una cobertura y cuidarnos de tal manera que nos va a enseñar a caminar por encima de los problemas que vamos a afrontar. Dios nunca nos dejará solos, pero en ningún momento Dios nos ha prometido una sanidad absoluta o nos ha prometido prosperidad económica o nos ha prometido algo que esté fuera del mensaje de salvación. Lo que Dios nos ha prometido, que todo aquel que cree en Cristo Jesús tendrá vida eterna y perdón de pecados. Se acabó la oferta. Lo que venga después, como puede ser la sanidad, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es un bonus track. Es algo que Dios te puede dar y sí te lo puede dar. Los milagros de sanidad existen, existieron, existen y existirán. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Pero lo que Dios sí te ha prometido es salvación y perdón de pecados. Eso está en la oferta en el Evangelio de la Gracia. Es lo que estamos predicando en este momento y tenemos claro. Entonces, yo observo a todos estos que declaran. Al inicio de la pandemia, recuerdo mucho, allá por los meses de febrero y marzo, y decían, declaro el coronavirus cancelado, y declaro que el coronavirus seco, y que el coronavirus acá, y declaro que esto no tocará a los hijos de Dios.
Y bueno, los meses nos han demostrado que el coronavirus sí afecta a los cristianos, sí mata a cristianos, y entonces la declaración positiva no tuvo ningún efecto real. Por lo cual podemos ver ante las evidencias que decir yo declaro sanidad no es bíblico, es antibíblico. Nuevamente es un tema de apostasía, es enseñar algo que la Biblia no enseña. Lo digo bien claro, la Biblia no enseña declarar sanidad sobre la gente. Nosotros podemos orar y debemos orar por los enfermos porque es lo que Pablo y Jesús nos enseña, es lo que Dios nos enseña, a interceder, a orar sin cesar y orar por los enfermos y ungirlos con aceite. Eso es bíblico. Pero Dios tiene propósitos que pasan por encima de nuestra sanidad o nuestra prosperidad económica. Porque Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Recuerdo que al inicio de la pandemia también se empezó a promover el Salmo 91 como una especie de mantra. Y este es el drama cuando se toma la Biblia y se trata de convertir en un sortilegio. Y se tomó el Salmo 91 viendo que no les había funcionado el tema de yo declaro el coronavirus seco o tus pulmones limpios o cosas por el estilo, porque la gente se les moría igual a pesar de sus declaraciones, y con lo cual nos podemos dar cuenta ya desde ahí de que en realidad es un absurdo el tema de estar declarando sanidad en la gente. Vimos que entonces empezaron a leer el Salmo 91 como una especie de mantra. Es decir, que aquel que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra, y esto más adelante dice, y entonces la peste no llegará a su hogar, no tocará a su hogar, y entonces todos en la congregación empezaron a repetir una y otra vez este salmo, pensando de que eso era suficiente para que no los toque. Cuando el virus empezó a tocar a las congregaciones de estas iglesias donde declaran sanidad, y entonces cambiaron su discurso y se fueron a Reyes, ¿no? A Segunda de Reyes, ¿no? Entonces, si te arrepintieres y te volvieres a Jehová, entonces Él sanará tu tierra. ¿Lo recuerdan? Estuvo muy de moda allá por los meses de abril. Hoy por hoy, ya entrado el mes de octubre, a puertas de entrar a noviembre, bueno, hay dos cosas. Una, o no se arrepintieron o está fuera de foco esa situación. Porque resulta que el coronavirus ni se fue ni ha disminuido. Por ejemplo, aquí en el Perú, el coronavirus, somos número 1 en contagios, somos número 1 en muertos por millón a nivel mundial. Entonces, ambas mantras no funcionan. Y ese es el problema, que cuando a ti te enseñan algo que la Biblia no enseña, empiezan los problemas. Porque la gente empieza a sentirse burlada, que dicen Dios no escucha o Dios no cumple su palabra. Y no es así. Lo que pasa es que aquella persona que te dijo eso no te ha dicho la verdad. Dios tiene un propósito muy por encima de esto que se llama el envase. Dios quiere trabajar contigo aquí adentro. Y lo he demostrado más de una vez. Dios trabaja de adentro hacia afuera y no al revés. Satanás trabaja de afuera hacia adentro. Pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Lo primero que hace Dios es cambiar tu interior. Él dice que si crees en Él correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De adentro hacia afuera, no al revés. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué cosa significa eso? Significa que yo tengo que vivirlo adentro. Primero tengo que ser antes que hacer. Por hacer cosas no voy a conocer a Dios. Por ser delante de Él, entonces haré cosas. Es diferente, ¿se dan cuenta la diferencia? Dios lo que busca en primer lugar es trabajar acá adentro. Entonces vamos a ir un poco a la historia. Ustedes recuerdan a este chico, a este cantante Melgar, que murió hace el año pasado de cáncer. Y ustedes pueden ver los videos, están ahí, están en YouTube, los pueden levantar. Y van a encontrar a mucha gente que le dijo, declaramos sanidad en ti, y yo profetizo que serás sanado, y etcétera, 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 etcétera. Están en YouTube, los puedes ver. Y Melgar se murió de cáncer. Pese a todas las declaraciones, pese a todas las profecías, y pese a todas las declaraciones positivas habidas y por haber. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad de Dios está por encima de lo que tú ordenas.
Y por eso yo siempre he dicho, la oración te transforma a ti, no a Dios. Porque nosotros al hacer una oración delante de Dios, estamos depositando nuestra esperanza en Él, no en la oración. Estoy depositando mi esperanza en Dios. Es un error pensar que la oración en sí tiene poder. El poder está en Dios, que se manifiesta por la oración. Pero al final de cuentas, la oración me transforma a mí. Por eso muchas veces oramos por sanidad por alguien dentro de la congregación y esa persona se muere. ¿Por qué Dios permitió que se muere? Es un tema entre Dios y la persona. Hay muchas cosas que están ocultas en nuestro corazón en las cuales Dios trabaja. Y muchas veces usa las enfermedades justamente para transformarnos. ¿Por qué? Por lo que se va a la eternidad no es el envase, es lo que está acá adentro. Entonces la prioridad para Dios es lo que está acá adentro. Es lo que mora en mí, lo que crece en mí. Lo que Dios hace crecer dentro de mí es lo que se irá a la eternidad. El envase, como lo dijo Mafalda, el envase se devuelve una vez que se termina la película. Si Dios no viene antes, todos vamos a morir. Coronavirus, cáncer, infarto del corazón, atropellados. Dios quiera que a todos nos toque una muerte como Rose en la película de Titanic, de abuelitos, en una camita, en un barco. Pero ¿y si no es así? ¿Y si nos toca morir de otra forma? Amén. Nosotros no podemos poner nuestra fe en cosas temporales como la salud y la vida. Porque si no, cuando vengan los problemas y cuando vengan justamente las enfermedades, tu fe se va a ir al tacho. Lo dije más de una vez, está en Lucas capítulo 6, aquel que edifica su casa sobre la roca, es decir, pone toda su esperanza en Cristo a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas económicos, a pesar de las crisis emocionales, a pesar de las crisis familiares. Entonces, cuando vengan esos problemas, tu casa va a sostenerse. Pero si tú depositas tu esperanza en cosas temporales como la salud, el dinero, la prosperidad, cuando lleguen los problemas que van a continuar, porque si te vendieron la cuenta que vienen tiempos mejores, no tienen ni idea de lo que se viene, porque estamos ya en la recta final. No sé si faltan 2 o 10 años, pero todo este periplo que nos falta va a ser problemas, y problemas cada día más grandes, económicos, de salud y probablemente problemas de guerra. Está establecido en la Biblia. No tenemos que ser Nostradamus ni nada por el estilo para darnos cuenta de que los tiempos de apostasía, los cuales se han introducido en la iglesia, son la principal señal de que los tiempos están por terminarse. Entonces, concluyendo el tema de la declaración positiva, yo declaro y que porque tú declaras entonces se va a cumplir, eso es antibíblico. Eso no enseña la Biblia, eso es apostasía. Apostasía es enseñar aquellas cosas que están reñidas con lo que enseñan las Escrituras. Recordemos que en 1 Juan capítulo 2, justamente Juan ya de 90 a 95 años escribe esa epístola porque el sincretismo y lo que era la mística de aquel entonces del mundo griego se había ya introducido dentro de la iglesia. Es decir, todos estos pensamientos que estaban reñidos con lo que habían enseñado los apóstoles ya se había introducido dentro de la iglesia. Y entonces hoy en nuestras iglesias modernas, nuevamente todos estos pensamientos gnósticos se están nuevamente metiendo dentro de las congregaciones, ¿no? La declaración positiva, la cobertura, la maldición generacional, que va a ser nuestro siguiente tema. Y nosotros podemos darnos cuenta que en realidad cuando empezamos a revisar las Escrituras en forma correcta, nos damos cuenta de que todo eso no es verdad. Eso no enseña la Biblia. Yo declaro, yo decreto, no enseña la Biblia. Es eisegesis. ¿Qué cosa significa eisegesis? Cuando yo agarro, me enamoro de un versículo, lo saco de su contexto, de todo el capítulo y si es posible todo el libro, y entonces le doy una aplicación que no es la correcta. Eso se llama apostasía. Eso se llama enseñar algo que la Biblia no enseña. Y aquellos maestros que lo enseñan a sabiendas, quien les tomará cuenta es Dios. Yo no
ninguno, porque al final de cuentas no me compete a mí juzgar a nadie. Mi chamba es enseñarles a ustedes y que ustedes tomen sus conclusiones y tomen sus decisiones. Como siempre digo, aquí las evidencias, a ti te toca el veredicto. Chao, nos vemos, bendiciones.